Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Borja, comenzamos otra vez con estos resúmenes semanales. Y Borja, día a día, ¿no? Con el ciclismo. Día a día con el ciclismo, Duarte. Empezamos temporada en España, en Australia, y ya se empieza a oler ciclismo europeo, Duarte. Esta semana ya vamos a tener carreritas en Francia y nada, directos a la Milán-San Remo. Parece que no, pero está llegando. Eso es así, poquito a poco, mucha carrera, bueno, preparando motores, ¿no? Para lo importante. Y pasamos, Borja, a esas últimas noticias. Y bueno, hay que destacar una, oye, que es una alegría, la verdad, para el ciclismo español y sobre todo para un equipo, Borja. Ese Caja Rural que va a competir en el Tour de Francia 2026. Ha conseguido, Borja, ese pase, ¿no? Sí, sobraba, bueno, tenían una invitación adicional. Este año hay que recordar que entra en vigor la norma de que solo puedes invitar a los equipos que pasen por encima de un determinado número de un puesto dentro del ranking de todos los equipos. Y bueno, bastante polémica en el mundo Twitter ciclismo, ¿no? Porque mucha gente decía que iban a entrar los Unibet Tema Rockets, un equipo que, bueno, ya el año pasado lo hizo bastante bien, este año han metido más dinero. Y bueno, yo creo que tienen licencia francesa, aunque ellos realmente franceses como tal tampoco son. O sea, sus corredores, estoy viendo por aquí, pues hay 2, 3 franceses, pero la mayoría son de toda Europa. O sea que yo creo que por ahí, digamos que no tenían ese apoyo de, aunque tengas licencia francesa, no tienes mucho corredor francés. Y yo creo que además el Caja Rural tiene mucho más histórico, mucha más solera. Y oye, encantado de por fin volver a ver 2 equipos españoles en el Tour que... Sí. Cuando estaba Euskaltel, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que de los Euskaltel que no teníamos dos equipos. Y oye, el Caja Rural, si algo sabemos, es que este tipo de equipos van a ir a fuego desde el principio, que les vamos a ver en las fugas. Evidentemente, la plantilla que tienen, pues es la que tienen. Luego ya hemos visto este año, pues oye, hasta ficha Guillermo Tomás Silva. O sea que luego de ahí también salen corredores. Kiatowski en su día estuvo en el Caja Rural. O sea que han salido corredores buenos. Y oye, pues muy bien para el ciclismo español. Gran noticia que haya 2 equipos en el mayor escenario del ciclismo. Y para la vuelta, Borja, se supone que va a ir ese Burgos BH y el Kerparma. Sí, ahí, bueno, como al final las 2 carreras son de ASO, ¿no? La vuelta también es de ASO, lógicamente, esta vez sí entendemos el reparto. Lo que no tuvo el sentido el año pasado es que se quedara fuera Kerparma después de hace 2 años ganar 2 etapas. Este año tiene todo el sentido, ¿no? Tienes uno que va al Tour, pues no le vas a dar encima la invitación a la vuelta, ¿no? Repartes un poco y le das protagonismo a las otras 2 escuadras. Y ahora sí que sí, Borja, pasamos a ese resumen semanal de lo que ha ocurrido, ¿no? Desde ese comienzo de la temporada ciclista 2026. Y pasamos, Borja, con la primera carrera en territorio australiano, esa Cadel Evans, donde un grandísimo Andresen del Decathlon consigue llevarse la victoria al sprint frente a corredores, Borja, como Matthew Brennan, Brady Gilmore o Mauro Smith. El agente Smith de Matrix, claro. Sí, carrera, como siempre, al sprint, pero no al sprint, ¿no? Sabemos que entran 20 corredores en el pelotón principal y luego, bueno, puedes decir que a 6:50, ¿no? Sí. A menos de 10 segundos. Es una carrera que en principio sí que tiene alguna cota, pero parecería más para sprints, pero al final siempre llegan hombres rápidos, pero después de un poco de refriega. Gran sprint de un Tobias Lund Andresen que, oye, es el corredor de este inicio de temporada. Sí. Ya lo veremos también luego. Pero porque además de este primer puesto, ganándole muy bien además a Matthew Brennan, también sumó victoria en el Tour Down Under, la primera prueba de la temporada. La primera etapa, quitando el prólogo, la ganó él y luego hizo 2 segundos y un tercero. O sea que gran inicio en Australia para él. El reto es que no le pase como a Sam Welsford, ¿no? Que siempre gana en Australia y luego el resto del año desaparece. Pero de momento, por lo menos, esta apuesta del Decathlon por el sprint les está saliendo bien. Eso es, hablabas de este Tour Down Under, que bueno, ya fue hace varias semanas, ese comienzo de temporada, en donde, Borja, un Jay Vine consiguió llevarse la general después de, oye, momento ya cómico, ¿no? Digamos, bueno, a lo mejor para él no sería tan cómico. Para él no, porque de hecho se rompió a huesos, ¿eh? Sí. Fastidio. Pero la verdad, bastante sorprendente por caída
después de que le diera un canguro, Borja. O sea, la verdad Sí, que o sea, lo que le faltaba. sorprendente, sí, es lo que te falta en el ciclismo. Que te ataque un canguro. Es verdad que, claro, eso solo te puede pasar en Australia. Sí. Por otro lado, estás seguro en Europa. Eso es, pero bueno, un J Vine que comienza muy bien la temporada, excepto ahí por esa rotura de huesos, pero consigue llevarse esa general en un Tour Down Under donde, bueno, hubo mucho sprinter, ¿no? Sí, al final casi todas al sprint. Una de las de montaña se fueron J Vine y Jonathan Narváez solos y ahí fue donde se decidió la general, porque además el final en Vilunga Hill, que era un poco el otro en el que se podía decidir, lo tuvieron que recortar por temas de problemas de incendios. Lo de siempre. O sea que ya lo comentamos en la guía, ¿no? Que ya empezamos el año, empezamos con carreras recortadas, en este caso por peligro de incendios, con lo cual pues eso le puso muy de cara y a salvo de canguros pues consiguió llevarse la victoria final. Pasamos, Borja, a territorio español en esa Challenge de Mallorca, donde, pues bueno, vimos a gente como Remco Evenepoel comenzando, bueno, debutando, ¿no?, con su nuevo equipo, el Red Bull Bora, y de muy buena forma. Primera carrera, Borja, ese trofeo Calviá que se llevó Antonio Morgado, junto, Borja, a Héctor Álvarez, ¿no?, que llevaron ahí al mismo Muy tiempo. bien secundado por Héctor Álvarez, gran carrera en su, bueno, yo diría estreno dentro del profesionalismo. O sea, corredor que, como ven, es del Trek, pero aquí corre, es del equipo de desarrollo del Trek. Aquí ha corrido con la selección española, que tenía un hueco para competir. Y realmente, oye, en su presentación ya había quedado noveno en el Gran Premio de Castellón el 24 de enero, pero ahora queda en un segundo puesto, disputándole la victoria a un Antonio Morgado, que ya el año pasado dio muestras de su potencial. Así que nada, el chaval, evidentemente, no hay que pedirle nada este año, que siga el equipo de desarrollo, esté tranquilo. Estoy viendo el año pasado, por ejemplo, sí que fue a la Paris Tours con el líder Trek como tal, pero bueno, estuvo en Vuelta a Burgos, o sea, el Trek le va metiendo, ¿no? Pero lo importante con este corredor es dejarle tiempo, que vaya forjándose en este tipo de carreras y, oye, si puede conseguir alguna victoria, aunque sea de un nivel inferior, pues yo creo que eso siempre le va a dar un buen espaldarazo para luego mejorar y competir al máximo nivel. Después, en el resto de carreras, Borja, seguíamos con el trofeo Cesalines, donde teníamos esa crono por equipos, donde estaba un gran Movistar que se parecía que se iba a llevar esa victoria, pero apareció el Red Bull Bora de ese Remco Evenepoel y consiguió llevarse finalmente esa victoria. Lo vemos ahí, ¿no, Borja? Por 3 segundos. Sí, bueno, victoria de Remco, ¿no? O sea, realmente la corona del Movistar. Además hay un sin cadena que yo recomiendo ver, de unos 40 minutillos, sobre cómo Iván Velasco es el que prepara la crono. Ya lo vimos el año pasado. O sea, el Movistar lleva, desde que estaba Velasco en el equipo, yo creo que lleva varias cronos por equipos haciéndolo muy bien. Y es verdad que es una especialidad que luego ves poco a lo largo del año, pero bueno, oye, para mí, muy buen trabajo del Movistar en equipo. Además, calculando bien, llegar con 5, primero se quedó Enric, luego Miguel Hesman, pero lo habían preparado días anteriores. Además, se ve muy bien la intrahistoria de cómo lo hacen. Y realmente, oye, ganan a gente como UAE, como Jayco, como Tudor, y solo te gana un Remco, que es que él solo fue una locomotora que llevó a sus compañeros a meta. O sea que realmente, pues, levantarte y aplaudir. Gran exhibición de Remco y muy bien el Movistar. Pasábamos al trofeo Serra Tramuntana, donde Evenepoel conseguía ya esa victoria en solitario frente, pues bueno, vemos ese grupo con Antonio Morgado, Scaroni o Mats Rondel a 1.38. Eso es, exhibición, 50 kilómetros solo, ahí viene Wonhau, 50 kilómetros solo. Primera gran exhibición del año para Remco, primera victoria, como vemos, es que ni oposición de nadie en el pelotón. Y esto además, dices, oye, gana una, estará tranquilo. No, Duarte. Luego llega el trofeo András Puyensa y vuelve a ganar. Esta vez menor exhibición, ataques. Hubo ahí ataques entre túneles. Se fue Romeo con él, que luego al final Romeo queda octavo a 2 minutos. Pero hubo ahí un momento en el que Romeo parecía que podía aguantarle bien. Buenas sensaciones del corredor español. Pero bueno, al final Remco se queda solo con Mati Rondelli y le remata, ¿no? En la subida final vemos que acababa ligeramente hacia arriba y ahí le remata y consigue su segundo triunfo parcial en esta Challenge de Mallorca. Y por último, el trofeo Palma, que se lo llevó Borja Arnemarit, también parece Red Bull Bora. Como vemos, Red Bull Bora muy a fuego. Dominante. Que está, o sea, ahora mismo parece en el UAE. Si mantienen este ritmo de victorias, superan las 100 en el año, seguro. Eso está claro. Porque pues no puede ser nada. O sea, aquí han ganado 4. Sí, carrera la que va, carrera que gana, ¿eh?
carrera que gana. O sea, están en plan varias victorias de otros años. Buena victoria, Arne Maric, fichaje de este año, lo trajeron de Intermarché, donde, bueno, con la fusión con el Lotto lo dejaron ir. No entiendo muy bien por qué. Yo creo que era un corredor que les sumaba y lo ha demostrado en esta carrera, ¿no? Que gana Max Canter. A ver, evidentemente, los corredores que hay son los que tampoco hay aquí grandes sprinters, ¿no? Pero bueno, oye, una victoria más. Groenewegen quizás decepcionando, quedando séptimo. Quedan terceros también, porque yo creo que Marit teóricamente iba a lanzar a Magagnotti o algo así, leí. Pero bueno, al final dijo, si puedo ganar yo, ¿para qué va a ganar él? Eso es. Y pasamos, Borja, a la Lula Tour, esta vuelta en Arabia Saudí, donde se decidió todo en esa etapa final y Jan Christen se pudo hacer con la victoria frente a un Sergio Higuita por 13 segundos. Borja, una carrera, bueno, marcada también por victorias al sprint de Jonathan Miller. Sí, Duarte, al final esta es una carrera, este año es Punto Pro, ha mejorado una categoría con respecto al año pasado y se nota en la participación. Primera etapa de abanicos ya eliminó a un bastante trozo del pelotón. Etapa, Duarte, que va de la Alula Camel Cup Track a la Alula Camel Cup Track. Duarte, ese estadio de camellos. No corrieron camellos, Duarte, corrieron galgos, como Jonathan Milan, ¿no? Que ganó ahí el sprint, a Milan Fretán y a Moschetti. Y como, a ver, realmente Milan era el mejor sprinter con eras de diferencia sobre el resto. Gana primera, gana segunda etapa. En la tercera sorprende Boasá, ahí sorprende ganando, pero y un Christen que no parecía el gran favorito y no consiguió ponerse líder. Y esto todo lo solucionó en la etapa 5 con una muy buena escapada. En la etapa 5 acababa típicas subidas de estos sitios, que es como una mega subida y luego un llano en medio del desierto, una carretera inhóspita. Atacó la subida y se fue lo suficiente como para ir recortándole segundo a segundo a Higuita, que era su más inmediato perseguidor. Además, también le ayudó a Arrieta en el sprint, quitándole bonificación, aunque luego no haría falta. O sea que gran trabajo de UAE, muy buena victoria de Christen, muy bien Igor Arrieta también, el corredor español joven del UAE. Y oye, pues bien, Jonathan Milan en su línea y Malucelli, que le consigue robar una victoria. Y por último, Borja, vivimos ese Grand Prix ciclista de Marsella, donde Brian Cocard se pudo imponer al sprint. Sí, un sprint de grupo muy numeroso, un grupo de unos, como suele ser esta carrera, unos 50 corredores, porque es verdad que tiene dureza, pero no la suficiente como para que normalmente alguien llegue solo. Y es un sprint muy bueno del Cofidis, porque le guía muy bien, el último gregario se abre justo en el momento perfecto. Y gana por pura potencia. Un Cocard que en este tipo de carreras, esta es la primera vez que gana esta en concreto, pero bueno, en este tipo de carreras de calendario francés se maneja muy bien, tiene esa punta de velocidad que igual en el World Tour no le llega, pero para este segundo nivel le hace superior al resto. Pues hasta aquí, Borja, ¿no? Todas estas carreras que hemos vivido durante la semana. La verdad que, oye, bastante ciclismo, ¿no? No nos podemos quejar. Sí, lo que suele pasar este inicio de temporada. Los inicios de temporada, ¿no? Muchas carreras, quizás ninguna de gran importancia, pero si pones Eurosport siempre tienes algo en la tele. Eso es. La Liga de Vietnam, como decía José Mourinho. Y Borja, como siempre hacemos, si te parece, vamos a esos premios de la pájara. Y comenzamos con la pájara. Se le hemos querido dar, Borja, a Fernando Gaviria después de que en ese Alula Tour no se le viera en ningún sprint, ¿no? La verdad, un corredor venido a menos. Sí, tuvo ahí un octavo puesto, pero octavo porque la etapa de abanicos y el grupo creo que era de 8-10. O sea que el resto muy desaparecido. Bueno, a ver, al Caja Rural le da publicidad, pero igual lo llevan al Tour, que no me extrañaría porque, oye, es la manera que tienes de poder hacer un décimo en alguna etapa. Sí. Tampoco tienes otros objetivos. O sea que igual lo llevan al Tour, pero tiene que mejorar bastante el nivel. Pues pasamos al bala que se le hemos querido, Borja, dar al equipo del Movistar por esa crono por equipos en el trofeo Salines, donde casi consigue la victoria frente a un Red Bull Bora. Sí, además muy bien, yo creo. Muy buena carrera por su parte, muy cerca de ganar. Y oye, cuando preparan las cosas bien, les sale. Pena ese final, pero yo creo que pueden estar contentos. Y por último,
el Caníbal, que bueno, podíamos haber pensado en dárselo a Renko, pero hemos querido premiar a Andresen después de hacer una gran semana con victorias, entre ellas como por ejemplo la de la Cadel Evans, ¿no? Sí, o sea, lo decíamos antes, ¿no? Ganó la Cadel Evans, ganó etapa en el Down Under la semana anterior, varios podios en etapas del Down Under. Bueno, de momento apuesta por el sprint que les sale bien a los del Decathlon, veremos cómo avanza el año. Y pasamos a las carreras de la semana que viene, marcada sobre todo, Borja, por esta Volta a la Comunitat Valenciana entre el 4 y el 8 de febrero, donde tendremos, Borja, según lo que tienen puesto aquí en Pro Cycling, a Joao Almeida, Mads Pedersen, Renko Evenepoel, Brandon McNulty, Biniam Girmay, Giulio Pellizzari, Antonio Tiberi, Cian Uijtdebroeks, Iván Romeo o Luis Aschi. Sí, gran Starlist, gran Starlist. Se nota que es la carrera Pro Tour de de la semana. Es un recorrido interesante porque, hombre, Remco evidentemente sale como gran favorito para la general final, evidentemente, después además de lo que hemos visto en Mallorca, pero tienes etapas muy entretenidas porque la mayoría de etapas tienen cierta dificultad, pero puede llegar un sprint o un grupo reducido. Tienes también una crono en la que Remco ahí debería de dar un buen golpe, aunque no es muy larga, ¿no? Pero bueno, debería de dar el golpe suficiente como para distanciarse en la general. Y tienes unas etapas, sobre todo, la 3 es más de montaña, aunque acaba abajo, y la 4, que no lo parece, o sea, mucha subidita, tiene el Col de Rates, muy mítico para los ciclistas, pero lo más relevante para mí es el final ese, que suben, básicamente lo que hacen es en la costa subir a urbanizaciones. La Fustera son 2 kilómetros al 8, llega a Morera Teulada, que es la costa, vuelven a subir al Puig de la Llorença 2 kilómetros al 9, el Muro de Pou 300 metros al 10, o sea, que realmente son etapas entretenidas. Tampoco es una zona, o sea, podrían buscar recorridos más duros, pero yo creo que a este inicio de temporada tampoco tiene sentido. Les interesa, sí. Es mejor ver etapas nerviosas con gente en fuga, con Renko intentando atacar, que una etapa muy dura que bloquee toda la carrera. También tienes opción para los sprinters, o sea que en la etapa, sobre todo en la de Valencia, claramente. O sea que yo creo que entre el buen recorrido y que muchos corredores concentrados en Valencia y en España en esta época del año han conseguido una Starlist que, ojo, muy, muy buena pinta, con gente top mundial, como Almeida, Pedersen o Renko o Girmay. Y sí, muy interesante, Duarte, debut de Blo de Cian Uijtdebroeks con Movistar. O sea que vamos a seguirle, veremos a ver si comienza, como gran fichaje, ¿no? A ver qué hace. Tal cual. Pasamos, Borja, al resto de carreras, a lo mejor un poquito por debajo del nivel. Tenemos esa actual de B6, Borja, también del 4 al 8 de febrero, y donde, pues bueno, vemos aquí el plantel que viene, pues no es tan impresionante como el de la Comunidad Valenciana. Recordemos, Borja, esta carrera del año pasado, que pasaban hasta coches, ¿no? Entre top competitors también tenían que poner, yo que sé, ahí el Dacia Sandero también. Eso es. O sea, 2 o 3 etapas. Porque en una etapa igual una carrera de estas no debería de pasarte, pero bueno, te pasa. Pero entonces ya no te vuelve a pasar. No, otra etapa les pasó, se retiraron corredores, en fin. Despiporre correspondiente a lo del año pasado. O sea, el año pasado fue todo un despiporre. Ganó al final Kevin Bouquelin. Este año yo creo que eso ha pesado en la participación, porque, hombre, normalmente era un punto menos que otras carreras, pero tenían ciertos buenos corredores. Es que ahora te cuesta, hombre, por la Peira quizás del Decathlon, ¿no? Sí. Tienes al doblete Lucas Kubis, Dylan Groenewegen del Univet Rose Rockets, pero muy mala. Comparado con otros años, sí. Bajadón de participación de la pera. O sea, y por menos interesante, yo creo que también un poco en castigo, ¿no? a la mala organización. Sí, seguramente. Claro. Y Borja, ya para los muy cafeteros, también tenemos la 4ª edición de la Muscat Classic o el Tour de Oman, ¿no? Sí, esto ya para gente allende los mares, Duarte. La Muscat Classic también es en Oman, ¿no? Es la previa del Tour de Oman. Un Tour de Oman, Duarte, que tiene las clásicas... La primera acaba en un agujero, salen del Ministerio de Turismo y acaban en un agujero, la etapa 1 del Tour de Oman. Sinkhole, sí. Luego llegan a las GT Hills, las famosas GT Hills, Duarte. Eso es. Ahí, cuidado con las GT Hills, que las carga el diablo. Siguen por la montaña del este y luego tienen una en la playa para relajarse y acaban en la montaña verde, que no hay... En la etapa 5 no hay perfil todavía.
O sea, no se sabe por dónde van a ir. No se sabe. Con lo cual, pues bueno, igual es rollo Pero, Rally Dakar, que es no se de sabe. navegación. No hay perfil. O sea, yo en ProCycling no tengo perfil. No hay perfil, Borja, pues a lo mejor la Green Mountain pues es el monte del destino, ¿no? Es en plan Dakar. Yo creo que es en plan Dakar. Les dan navegación, waypoints. Pero bueno, hombre, carreras, pues hombre, todo. ¿Quiénes van a ir? Pues los del bloque que estén en el Alula Tour, etcétera. Todavía no hay, evidentemente, plantillas confirmadas, pero nos podemos esperar ese tipo de participación. Pues eso es lo que nos deparará la semana que viene, el ciclismo. Y nada más, recordaros eso, que escribáis por aquí, por comentarios, qué os parece lo que ha pasado durante estas semanas, cómo veis este comienzo de temporada y qué esperáis, por ejemplo, Borja, pues gente como ese debut de Uijdebrooks, ¿no? A ver la gente qué opina. Sí, yo tengo ganas de verlo, tengo ganas de la carrera valenciana, la verdad que por el recorrido que es, me apetece mucho ver la carrera y oye, pues poco a poco te vas metiendo ya en el ciclismo a la espera ya de las grandes carreras del calendario. Tal cual. Recordar también que tenéis en Movistar Plus el documental, esa temporada 5, sí. Creo que es temporada 5 del día menos pensado. Además esta vez creo que es corto, son 3 episodios, con lo cual lo tenéis ahí. Sí. Miradlo, porque nosotros en poco tiempo haremos, Borja, ese análisis, ¿no? Eso es, Duarte. Ya verán, yo creo que, claro, la temporada... Es que, claro, los primeros daban mucho highlight. Y ahora dan menos. Pero bueno, lo importante es, Duarte, Chente sigue presente y mientras Chente esté, hay que ver. El día menos pensado sigue. Así que nada más, aún no ha comentado su temporada, Borja, hay que dejarlo tranquilo. Tranquilo. Él no va a ir a la Green Mountain. Tampoco, él solo va a las carreras importantes, porque como siempre, desde aquí nos despedimos, Borja. Recuerden que el landismo sigue vivo.